En honor al tiempo, vamos a iniciar entonces y a respeto a quienes llegaron tempranito hoy día, en esta mañana. Así que, bueno, les doy la bienvenida oficialmente a esta nueva charla de Chiletech, este nuevo Tech Webinar, que es exclusivo para nuestros socios. Así que un saludo especial para todos ustedes y muy buenos días. Como ustedes saben, el foco de Chiletech es apoyar el negocio de nuestras empresas y más aún cuando se trata de explorar como nuevos mercados. Así que hoy en este Tech Webinar de Chiletech vamos a revisar emprender el Colombia, como en temas tributarios, legales y culturales. Y para eso hoy día nos acompaña Gustavo Vera, a ver si le digo bien los nombres, Sara Valbuena y Mario Leguizamón. Lo dije bien, todos expertos en estos temas de la consultora Ventus, no, de Ventus Consultores, que son expertos ahí en temas en este mercado, ¿no? Además, quiero contarles que, bueno, ustedes ya supieron que la charla se va a grabar y luego va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que si es que quieren volver a revisarla, la quieren compartir, también se las vamos a mandar. Y también como indicación es para que hagamos las preguntas, las pueden ir haciendo mientras tanto por el chat. Y también al final de la charla, los expertos y speakers de esta ocasión les van a dar todas sus respuestas para que ahí puedan detallar o ahondar el caso. La pueden hacer por el chat o al final de la charla pueden activar su micrófono. Bueno, sin nada más que de preámbulos, le doy el pase ahí a Gustavo para que se presente y le doy todo ahí el escenario para que podamos conversar sobre este tema. Muy buenos días. Muchas gracias, Carolina, por el espacio. Junto con mis compañeros Sara y Mario vamos a estar hablando un poquito de Colombia, de los temas que has conversado. Básicamente, la oportunidad de este espacio es para poder dialogar sobre ciertas materias que tienen que tener en consideración en el mercado colombiano, como temas tan importantes como temas tributarios, temas laborales y temas de cultura empresarial que se dan en Colombia como tal. Entonces, voy a arrancar, voy a presentar mi pantalla. Por favor, me indican si la pueden ver con claridad. Perfecto, vemos súper bien. Perfecto. Bueno, los temas que vamos a tratar son, un primer punto, unas consideraciones generales de Colombia, algunos aspectos tributarios y jurídicos como tal, y finalmente temas laborales que vamos a tratar en este espacio. Bueno, consideraciones generales. Colombia bueno, como ustedes saben, es un país de un poquito más de 50 millones de habitantes. Colombia a nivel territorial está distribuido a nivel de departamentos, ¿sí? Que serían las regiones que tenemos en Chile como tal. Esto está dividido en departamentos. Y una diferenciación que tiene Colombia respecto a Chile es que no solamente se concentra todo en la capital, como uno podría decir, todo está en Santiago, sino que Colombia tiene ciudades muy importantes que generan una economía. Uno no solamente mapea a Bogotá, sino que también tiene a Medellín, tiene a Cali y tiene a Barranquilla como ciudades importantes dentro de la generación de empleo e inversiones dentro de Colombia. Algunas consideraciones generales a tener en cuenta es entender cómo se constituyen los vehículos jurídicos en Colombia. Aquí voy a dar una pequeña explicación. Claramente después, al final de nuestra exposición, van a haber unos minutos para hacer consultas o dudas que ustedes tengan al respecto. Entonces, al igual que en Chile, en Colombia tenemos una serie de vehículos jurídicos para establecer una relación. Entre ellos tenemos una SAS, que es una sociedad por acciones simplificada, que se puede asimilar a una SPA en Chile. Y así en más tenemos sociedades anónimas, empresas limitadas, etcétera, de figuras jurídicas. Pero es la SAS, esta sociedad por acciones simplificada, la que más se utiliza en la constitución de vehículos jurídicos hoy en Colombia, con un récord de un 95% de cada 100 empresas que se constituyen bajo esa modalidad. ¿Y por qué lo hacen? Básicamente por la simplicidad que tiene este modelo en su constitución. Hay algunas recomendaciones o algunos tips
respecto a esta constitución. Colombia no tiene problema, como otras jurisdicciones, de que el socio único sea 100% extranjero, ya sea persona natural o una sociedad jurídica. Entonces, el 100% puede estar localizado en una o más personas o más sociedades jurídicas como tal. Otra consideración que tiene la SAS es que su representación legal también es simple, desde el punto de vista que también puede ser abordada por una persona natural o una sociedad en el extranjero. No es necesario desde su presencia la persona en Colombia, y todos estos trámites de obtención de credenciales para la operación se pueden obtener eh, por vía remota, es decir, citas online con la autoridad de impuestos, donde uno va a obtener estas credenciales de acceso para la presentación de impuestos y todo lo demás. Claramente habrá dificultad el día de mañana si hay que hacer trámites presenciales. En ese caso, claro que se necesitará una persona que surta esos procesos en territorio colombiano. Además, las SAS en Colombia existe una vinculación con esta figura de auditor externo. El auditor externo tiene algunas facultades de incluirse dentro de la sociedad siempre y cuando la sociedad cumpla ciertas métricas a nivel de activos o total ingresos durante un año fiscal. Es decir, Colombia sí impone que el auditor externo, que acá se llama revisor fiscal, entre dentro de la sociedad con esta facultad de auditar a la compañía, siempre y cuando la compañía durante un año tenga cerca de total activos en su balance, cerca de 1,2 millones de dólares total activos, o ingresos superiores a unos 750.000 dólares en el año. Ahí esa figura ya no es una opción, sino una obligación dentro de las compañías. Otro vehículo que se utiliza y nosotros vemos mucho en empresas que tienen una vinculación ya con el Estado colombiano a través de lo que se podría nombrar en Chile como Chile Compra, que acá se llama SECOP, es configurar a una compañía como una sucursal o una agencia dentro del territorio colombiano. Ese vehículo es totalmente distinto. Finalmente, jurídicamente es una extensión del vehículo chileno en Colombia, y claramente va a tener una serie de obligaciones distintas desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista tributario. Ahora, eso va a tener unas ventajas en el proceso de contratación, porque va a traer ya sea la experiencia o los números financieros para competir en un sistema de contratación pública como tal. Para eso es fundamental, un punto que está acá en la lámina, obtener el RUP, que para nosotros es un registro único proponentes, que es un registro que se hace ante la autoridad que se llama la Cámara de Comercio y que nos habilita para concursar en los sistemas públicos de contratación en Colombia. Entonces, en esa pequeña introducción, muy importante tener claro que existen tipos de sociedades, que existe uno muy fácil de establecer, como es la SAS, que es esta sociedad por acciones simplificada, eh, porque es fácil de constituir, es fácil de mantener, los costos no estoy obligado a generar una junta directiva como tal. Entonces, eso es fácil de establecer como tal en la operación. En el sistema tributario, Colombia tiene una diferenciación si hacemos una comparación con Chile, respecto a que sí tenemos impuestos tanto de orden nacional, que podríamos graficar como el impuesto a la renta, el IVA y retención de la fuente, que sería el símil en Chile de un PPM. Nosotros también tenemos impuestos territoriales. Entonces, en la medida que nuestra operación se establezca en ciertos territorios y se demuestre la territorialidad de la generación de ese ingreso, nosotros tendríamos que declarar impuestos en cada uno de estos municipios en Colombia. Un ejemplo más local para los que están conectados hoy: si uno mira Jumbo, que está en este mercado, Jumbo claramente tiene una serie de locales comerciales, no solamente en Bogotá, sino que en Medellín y en el territorio colombiano. Por lo tanto, la generación de ese ingreso se va a dar en cada uno de estos municipios. Por lo tanto, va a pagar un impuesto que se llama Industria y Comercio por la generación de esa venta a cada municipio donde lo está generando, por el valor
que genera cada uno de sus municipios. Entonces, eso lo hace un poquito más complejo, entendiendo que tengo que tener muy claro y mapear dónde estoy generando ese ingreso para saber en cuántos municipios voy a declarar. Como dato, Colombia tiene un poquito más de 1.100 municipios en el orden territorial, entonces es muy importante tenerlo claro. Después tenemos los convenios para evitar la doble imposición. Ya en este punto, Sara, mi compañera, lo va a explicar mayor en detalle. Solamente lo estoy nombrando que existe un convenio entre Chile y Colombia. Y hace muy poco también Colombia abrió un sistema que se llama régimen simple de tributación para formalizar la mayor cantidad de negocios en el proceso de tributación, ¿sí? Es un sistema que aglutina una cantidad de impuestos en pagos trimestrales. Y por otro lado, el régimen simple no está pensando en la deducción típica que hacemos del impuesto a la renta para encontrar la renta líquida imponible de ingresos, costos, gastos, sino que está pensando en el foco netamente de ingresos con unas tasas predefinidas según la actividad comercial. Entonces, esta es una pequeña introducción respecto a algunas consideraciones que tenemos que tener en Colombia. Doy el pase entonces a Sara. No sé, Sara, si quieres que yo siga pasando la mina o tú vas a presentar. No, qué pena. ¿Sí? ¿Me Tenemos un escuchas? poquito de eco, parece. Es que tienes otro computador al lado y tienes que Sí. apagar todo el audio. Ya. Tienes que bajar el volumen del otro computador. Sí, completo. Ahora sí. Es que tengo la impresión de que estoy conectada. O tal vez sí, puede que esté conectada 2 veces. Sí, yo creo que estaba al lado una persona conectada a la sesión. Sí, ya, acá estoy. Ahí está. Ah, perfecto. Otra vez, qué pena. Entonces, por esa razón es que no tenía un deadline y desconectar aquí a mi equipo, pero mil disculpas para todos. Ahí ya me escuchan bien. Perfecto. Listo. Me presento, mi nombre es Sara Valbuena, soy socia junto con Gustavo y Mario de Eventos Consultores. Nosotros somos una firma especializada en contabilidad y aspectos jurídicos. Parte de nuestra expertise es precisamente aterrizar negocios internacionales a nuestro mercado colombiano. Soy especialista en derecho tributario. Tengo más de 10 años de experiencia a nivel corporativo y asesorando en planeaciones tributarias, creando vehículos jurídicos y tratando de hacer de la manera más fácil el aterrizaje en el mercado colombiano a pues, los inversionistas extranjeros y nacionales que quieran pues, llegar a incursar en nuestro mercado. Si quieres, Gustavo, me ayudas ahí a pasar la diapositiva, perdóname. Te molesto ahí. Entonces, como Gustavo nos dio la introducción, Colombia y Chile, pues yo creo que todos acá presentes sabemos que tenemos una relación política muy fuerte desde hace muchos años. Parte de eso puede verse el convenio de doble imposición que ya viene en vigor hace mucho tiempo y que es uno de nuestros países más importantes al momento de estudiar los mercados internacionales. Colombia ha abierto las puertas no solamente a nivel de consumo. Nosotros tenemos grandes empresarios chilenos acá en Colombia, sino también a nivel político, y esto hace que el convenio de doble imposición, a diferencia de varios países, sí sea un convenio que tenga una aplicación efectiva y se puede revisar en el diario de esos comercios chilenos que llegan a Colombia o viceversa, de esos comercios colombianos que quieren llegar al mercado chileno. Es cierto que Colombia es un país muy dinámico a nivel jurídico. Cuando un cliente me pregunta qué tan cambiante es la norma tributaria, la respuesta siempre es la misma y es muy cambiante.
nosotros sufrimos de reformas tributarias casi de manera anualizada. Nosotros sabemos que este año va a llegar otra reforma tributaria, pese a que tenemos una reciente en el 2022. Entonces ya estamos listos para aperturar y para estudiar los nuevos cambios tributarios, lo que parece que puede llegar a generar inestabilidad al inversionista. Esto con Chile se puede llegar a amortizar de una manera muy clara con el convenio de doble imposición. En otros escenarios hablaríamos de un principio jurídico que se llama pacta sunt servanda, que es el principio de voy a prevalecer el negocio que tú y yo dijimos como estados antes que la norma chilena y nacional. Esto que me permite que el convenio de doble imposición tenga prevalencia antes de yo aplicar una norma colombiana o chilena. En ese sentido, pues tener un convenio de doble imposición nos permite que cuando yo vaya a llegar a Colombia o a Chile como inversionista, como empresario, pues yo tenga unas reglas de juego que yo sé que no me van a cambiar. Dentro de esas reglas, si quieres, Gustavo, qué pena, siguiente. Tenemos pues lo que estamos hablando de la estabilidad jurídica, beneficios empresariales que se refiere a si yo tengo mi empresa en Chile y voy a crear o estoy pensando en crear una empresa colombiana, yo voy a tener la posibilidad de generar planeaciones a nivel de un contexto de beneficio empresarial, que es cuando entre empresas vamos a prestarnos servicios administrativos, servicios de facturación, servicios de recursos humanos, servicios de dirección, de back office, en donde yo voy a poder prestarme esos servicios entre compañías a una retención del 0%. Eso me permite cuidar los flujos de caja del inversionista, de mi casa matriz o de mis inversionistas. Cuando los chilenos vienen a Caus en búsqueda de socios, pues esto nos ayuda no solo a depurar la utilidad hacia el extranjero, que es finalmente hacia donde yo quiero llevarla, y así amortizar un poquito esa carga tributaria que vamos a tener acá al tener una empresa colombiana, sino que además nos va a permitir generar una figura completamente legal para deducir gastos que van a impactar la renta en Colombia. En materia de dividendos, el CDI tiene reglas muy interesantes, incluso más beneficiosas que para incluso los nacionales en Colombia. En Colombia tuvimos una reforma, como les digo, reciente del año pasado, del año antepasado, en el 2022, en donde nos subieron las retenciones de dividendos a no residentes o extranjeros al 20%. Esa retención en el CDI, en un escenario en desventaja cuando tengo menos del 25% de mis acciones, se convierte en un 7%. Es incluso más beneficioso yo ser residente en Chile y tener empresa colombiana siendo chilena que siendo colombiana. Al colombiano se le retiene al 10%. Cuando tengo más del 25% de mi empresa siendo chileno, pues me van a retener al 0%. O sea, no existe retención de dividendos, lo cual no quiere decir, porque muchas veces me dicen, entonces no pago impuesto de renta. No quiere decir eso, quiere decir que lo vas a pagar en Chile. Quiere decir que acá en Colombia simplemente yo no te voy a retener un pago anticipado de ese impuesto de renta y tú no vas a pagar un doble impuesto, un doble ingreso y vas a poder hacer una planeación muchísimo más sana que si estuviéramos hablando de un país como Estados Unidos, donde Colombia todavía no tiene una relación de convenio de doble imposición en vigor. ¿Listo? Esos son los 3 puntos como esenciales del convenio de doble imposición para cuando vienen a aterrizar, pero obviamente el convenio nos trae reglas muchísimo más amplias a nivel de préstamos, de intereses y pues de regalías. ¿Sí? Las regalías cuando estamos frente a un convenio de doble imposición se refiere a aquellos valores que yo estoy percibiendo como accionista, como empresario, por prestación de servicios. Entonces, si mi empresa colombiana le factura a mi empresa chilena un licenciamiento de software, yo me voy a ir por la retención del convenio de doble imposición, que de ninguna manera va a ser más del 10%. Si estuviéramos hablando de ese mismo servicio acá en Colombia, la retención estaría en un 15%.
Es decir, que yo te estoy dando un beneficio del 5% en esa retención que estábamos hablando del licenciamiento de software. Es importante mencionar que el convenio de doble imposición de ninguna manera nos va a aplicar para impuestos como el IVA o el impuesto al patrimonio. El IVA es un impuesto que es completamente independiente a la renta y estas retenciones que estamos hablando acá serán aplicadas solo de cara al impuesto de renta. ¿Listo? En IVA tenemos una tarifa general al 19% y tenemos unos parámetros o unas especificaciones muy claras de qué servicios son excluidos o exentos de IVA y tienen que estar dentro de la norma específicamente. Si quieres, pasamos, Gustavo, gracias. Ese IVA que puede llegar a ser excluido y que puede llegar a ser exento, como les digo, tiene que ser taxativo en la norma. Y en tecnología, un aspecto que sí difiere con Chile, Colombia, es que en Colombia nosotros no grabamos en IVA el cloud computing. Siguiente, por favor. El cloud computing en Colombia es un servicio excluido y tú perfectamente te lo vas a llevar a Chile o te lo vas a facturar con tu empresa sin retención alguna por concepto de IVA, lo cual permite muchas veces a esas empresas que me dicen, es que yo tengo licenciamiento de software. Entonces yo les digo, pero usted está 100% seguro que es 100% licenciamiento de software, y entonces uno entra a estudiar un poquito más la operación y se da cuenta que en ese licenciamiento de software sí es licenciamiento de software, pero hay un componente que podemos clasificar como cloud computing. Y al clasificarlo como cloud computing, me permito que el servicio, si bien esa partecita en donde sí o sí voy a determinarlo como un licenciamiento de software, esa partecita que puede ser determinada por cloud computing, me la voy a llevar al 0% de retenciones de un IVA. Y eso nos va a permitir un impacto y un manejo muchísimo más amigable. Tenemos empresas chilenas que prestan cloud computing en Chile y se constituyeron en Colombia porque al ser grabado el IVA en Chile y al tener mis receptores, mis clientes, pues yo les tenía que facturar con IVA desde Chile. Entonces lo que hicimos fue una triangulación en decir, bueno, contratemos más bien que Amazon y yo facturemos, voy al 0 con Amazon y voy al 0 con mi cliente. Y eso nos permite ya por sí solo tener una ventaja competitiva en el mercado, porque tu cloud computing del vecino me va a cobrar el 19%, la tarifa que se cobra en Chile, y aquí en Colombia, pues yo me voy al 0. Entonces es mucho más competitivo un servicio de este estilo. Es importante también tener en cuenta, Colombia tiene impuestos a nivel nacional, renta e IVA, que son direccionados por la DIAN, Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, y también tiene impuestos territoriales. Tiene muchos impuestos territoriales. Yo acá solo les dejo como el principal que tienes que tener en cuenta como empresario, y es el impuesto de industria y comercio. Este impuesto de industria y comercio grava los ingresos que yo genere en un municipio o en un distrito en Colombia. Y quien va a llegar a recaudar, quien tiene las facultades de recaudación de ese ingreso, de ese impuesto, va a ser mi Secretaría de Hacienda de ese municipio o distrito. Colombia tiene pues su capital, que es Bogotá, Medellín, Barranquilla, que son las principales como ciudades más destacadas a nivel de mercado, y cada una de estas ciudades tiene su propia secretaría. ¿Por qué es importante mencionar? Porque muchas veces los clientes no se estudian el mercado municipal, sino vemos a Colombia como un mercado global, y llego y digo, yo quiero en Barranquilla quedar. Entonces yo digo, listo, perfecto, pero ten en cuenta que tus grandes proveedores, que tus grandes vendedores están en Bogotá y en Medellín. En el momento en que tú me desplazas la actividad a Bogotá, Medellín, tú vas a ser sujeto pasivo de Bogotá, Medellín, Barranquilla, mientras que si dejamos el domicilio principal en Bogotá, tú serías sujeto pasivo solamente en Bogotá y no tenemos ese desgaste administrativo o muchas veces esas diferencias de
tarifas territoriales, porque si bien tenemos una norma nacional que me pone límites y máximos, no es menos cierto que al tenerse reglamentos tributarios en cada uno de estos municipios o distritos, tengo reglas diferentes en cada uno, tengo plazos diferentes y tengo tarifas diferentes. Entonces, siempre le hago el asterisco al cliente de que es importante que de acuerdo a la actividad que vamos a prestar, revisemos cuál es el lugar más beneficioso o si nos es indiferente, porque puede que esa actividad no sea indiferente aplicarla en Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali, donde el cliente pues vaya a iniciar sus operaciones acá en Colombia. Importante tener en cuenta que a nivel tributario, toda importación tecnológica en Colombia tiene que ir soportada con un contrato de importación tecnológica. Y este contrato, por orden legal, tiene que estar registrado en un máximo de 3 meses después de firmado ante la DIAN. De lo contrario, no es que el contrato sea inválido, simplemente ese gasto, ese costo, ese ingreso va a tener un cuestionamiento por falta de uno de los requisitos principales para llevarte como deducible ese costo. Entonces, uno de los requisitos más esenciales cuando tengo un contrato de importación tecnológica es registrarlo ante la DIAN. Colombia tenía un proyecto muy interesante a nivel de tecnología y de inversión tecnológica que se llamaba Economía Naranja. Este proyecto lo que buscaba es que las empresas invirtieran en tecnología, hicieran inversiones importantes en tecnología y crearan empleos mínimos para las empresas, para los trabajadores. Esto permitía que los nuevos inversionistas que iban a generar actividad principal, la tecnología, tuvieran 5 años de renta exenta y en algunos casos hasta 10 años. Esto era un beneficio maravilloso que lamentablemente con la entrada del nuevo gobierno se dio de baja. Sin embargo, en este momento sí hay un beneficio vigente, que es este que les dejo acá, el tercer bullet, en donde las personas o los empresarios y los inversionistas calificados en el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de la Ciencia y Tecnología, que cumplan con los requisitos necesarios para tales efectos, puedan descontarse el impuesto de renta hasta el 30% del valor efectivamente invertido en los proyectos de tecnología que se tengan. Y esto pues nos permite obviamente generar un alivio tributario para este tipo de empresas que vayan a ser calificados por el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología acá en Colombia. Eso es un aplicativo que hay que realizar una formalidad, el Consejo generará una efectiva resolución y podremos de esta manera pues realizarlo. Importante tener en cuenta que si bien la economía naranja en Colombia se dio de baja, hay beneficios que uno podría llegar a aplicar de acuerdo a la actividad principal del cliente. Si mi actividad es de tecnología, pero soy una tecnología de green economy, en donde mis ingresos y mi empresa tienen unas misiones, visiones que generan un impacto medioambiental, hay beneficios tributarios para este tipo de empresas. Y pues aquí, por este lado, terminaríamos esos aspectos tributarios a tener en cuenta. Importante que pues se asesoren antes de llegar al mercado colombiano. La tributación en Colombia no es un aspecto menor a tener en cuenta, es uno de los aspectos más importantes que yo les digo a los clientes, que ojalá todos tuvieran la oportunidad de hacer una planeación tributaria donde elijan los mejores vehículos. Si soy SAS, si requiero un permiso ante la superintendencia porque tengo una pasarela de pago, porque soy una fintech y voy a llegar acá, pero voy a generar captación o no voy a generar captación. Todos estos aspectos jurídicos que prevalecen en Colombia y que son fundamentales para que al final la operación fluya de la mejor manera y de eficiencia absoluta, por lo menos en los primeros 5 años, donde son pues los más críticos al momento de incursar en un nuevo mercado. Cualquier duda, pues la responderemos al final de la exposición y agradezco muchísimo la presencia de quienes están. Doy la palabra a Mario Leguizamón, mi socio. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mario Leguizamón, pues como lo mencionó Sara, soy socio también de Ventus. Yo voy a estar contándoles un poco acerca de los aspectos laborales a tener en cuenta cuando deciden pues llegar a Colombia, y digamos que es un aspecto muy importante para no solamente para ustedes cuando llegan acá,
sino también para el empleado que vayan a contratar acá en Colombia. Hay diversas normas y consideraciones a tener presentes que son muy importantes a la hora de evaluar presupuestos, de planificar flujos de efectivo, etcétera. Y digamos que hay ciertas diferencias entre Colombia y Chile, especialmente en temas como de visión y de negociación. Entonces, vamos a estar charlando sobre eso. ¿Listo? Adelante, Gustavo. Bueno, entonces, a pesar de que, como lo dije ahorita, hay ciertas diferencias entre la normatividad laboral en Chile y en Colombia, también gran parte es muy parecido, ¿sí? Nuestro sistema laboral parte, digamos, en alguna forma de las bases que tienen en Chile, entonces ciertas cosas van a ser como recurrentes en lo que ustedes ven en su normatividad laboral allá en Chile. Entonces, arranquemos por aspectos generales. En Colombia, pues cada vez que yo contrato a una persona para desarrollar actividades para mi empresa, debe existir un contrato de trabajo. Acá en Colombia normalmente manejamos los que están en la diapositiva, entonces tenemos contrato a término indefinido, contrato a término fijo, contrato por obra o labor. El más conocido y digamos que uno de los que más se utiliza es contrato indefinido, que digamos le asegura más beneficios al trabajador. También está el contrato a término fijo que se maneja en diferentes periodicidades, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, etcétera. Y contratos de hora labor que se hacen para actividades específicas donde el trabajador pues tiene una misión que realizar para la empresa y cuando se termina esa misión o esa labor que le ha encargado la compañía, pues el contrato de trabajo se termina. En cuanto a remuneración, nosotros pues tenemos, digamos que la nómina en Colombia tiene 3 grandes partes. Una es todo lo que yo le pago al trabajador, entonces partimos de su sueldo básico. Manejamos 2 tipos de salarios, hay un salario básico y hay un salario integral. Manejamos pues cualquier tipo de beneficio que la empresa decida otorgarle al trabajador, como pueden ser auxilios, bonificaciones, comisiones, etcétera. Y acá en Colombia, pues tenemos una parte que la asume el trabajador dentro de su pago. Entonces, cuando yo contrato a una persona en Colombia, esa persona sabe que del valor que yo negocio con ella, o sea, el básico, la empresa le va a hacer una serie de descuentos que corresponden a los aportes a seguridad social. Los aportes a seguridad social, una parte los asume la empresa, en su mayoría, digamos la gran parte la asume la empresa, pero hay una parte menor que la asume el trabajador. Entonces, cuando se hace la liquidación de la nómina, en ella se hacen unos descuentos que el trabajador, como les digo, tiene pleno conocimiento de que se le van a descontar. Entonces, ahí, por ejemplo, lanzo un comentario que a veces lo vemos muy recurrentemente, y es que cuando los empresarios chilenos llegan a Colombia y negocian los salarios con las personas que van a contratar, ustedes tienen la costumbre allá en Chile de que negocian el valor líquido que el trabajador va a recibir. Entonces, ustedes definen el monto y ese es el monto que el empleado pues recibiría en su periodo de pago, sea quincenal o mensual. Acá en Colombia no lo hacemos así. En Colombia partimos de un salario bruto. Entonces, cuando yo negocio con la persona que voy a contratar, nosotros lo que hacemos es definir el salario básico sobre el cual se va a trabajar. Pero sobre ese básico, pues viene toda la carga prestacional, la carga de seguridad social y los descuentos que se le hacen directamente al trabajador. Entonces, finalmente, cuando yo le hago un pago al trabajador, termina recibiendo un valor diferente al que se negoció. Entonces, eso es súper importante, ya que como ustedes tienen una costumbre diferente, cuando llegan a Colombia a hacer contrataciones, es importante que lo tengan en cuenta porque no es lo mismo como la forma en la que ustedes lo hacen allá. Hemos tenido algunos casos de empresas que pues llegan a contratar sin tener como un previo asesoramiento y a veces cometen errores en cuanto a eso que terminan representándole más flujo para las compañías, ¿ya? Entonces, básicamente cuando yo negocio un salario, acá en Colombia pues le vamos a hacer unos descuentos al trabajador que se resumen en unos aportes a su fondo de salud, a su fondo de pensión y algo que denominamos retención por salarios, que es un descuento que tenemos que hacer a los trabajadores como un anticipo a su impuesto de renta que se hace, digamos, basados en lo que el trabajador gana durante el mes, se descuenta un margen y ese valor se declara ante la autoridad fiscal como un anticipo de retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, son aspectos, digamos, que hay que considerar.
Las otras dos partes de la nómina básicamente son los aportes a seguridad social. Entonces nosotros como empresa, cuando nos constituimos, adquirimos unas obligaciones. Entre ellas es hacer estos aportes en nombre de los empleados que contratamos. Entonces los aportes a seguridad social se componen básicamente de los aportes al fondo de salud, al fondo de pensión, algo que denominamos riesgos profesionales, riesgos laborales, que son aportes que hace la empresa por la actividad que esté desarrollando el trabajador para cubrir los posibles riesgos a los cuales esté expuesto en el desarrollo de sus actividades. Tenemos otros aportes que denominamos parafiscales, que son aportes que la empresa hace en nombre del trabajador a unas instituciones que están creadas en Colombia para diferentes fines. Entonces tenemos, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, que básicamente lo que hacen es otorgarle beneficios a los trabajadores. Tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una entidad que cubre programas de la niñez en Colombia. Y tenemos el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es una institución educativa pública que lo que hace pues es capacitar a los jóvenes en Colombia, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer un aporte a estas entidades que se denominan parafiscales por cada persona que contrate y pues obviamente eso tiene unos porcentajes definidos a la hora de la liquidación. Entonces, esa es la segunda parte de la nómina donde nos encontramos con seguridad social y parafiscales. Y una tercera parte de la nómina son lo que denominamos en Colombia prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son esos beneficios adicionales que por el hecho de yo haber contratado a un trabajador, pues debo pagarles, ya sea directamente o a través de un fondo, a los empleados. Entonces tenemos 4 prestaciones sociales. Una se denomina cesantías, que corresponde básicamente a un salario al año. Estas cesantías se consignan en un fondo y el fondo es quien administra los recursos. Unos intereses a esas cesantías que sí se le pagan directamente al trabajador. Unas primas que se pagan 2 veces en el año, una en junio y otra en diciembre. Eso también equivale a un salario anual. Y las vacaciones que corresponden a 15 días de descanso por cada año de trabajo. Entonces, la sumatoria de todos esos 3 conceptos componen todo lo que una empresa, digamos, adquiere como responsabilidad a la hora que contrata a un trabajador. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que el valor que yo negocio con mi trabajador tengo que adicionarle todo lo que les acabo de escribir y eso en resumidas cuentas a veces termina siendo un 40% adicional al valor que yo negocié con el trabajador. Entonces, ese es un punto muy clave para que las empresas lo tengan en cuenta de lo que cuesta contratar a una persona en Colombia. Entonces, antes de hacer la contratación, pues hay que proyectar los flujos de lo que me va a costar y lo que va a significar, digamos, para pagar mes a mes al trabajador. La nómina como tal, que es la liquidación que yo le voy a hacer al trabajador, y la seguridad social y parafiscales son pagos que se hacen mensualmente, ¿sí? Y las prestaciones sociales, si cada una tiene una periodicidad, por ejemplo, cesantías e intereses de las cesantías, es un pago que se hace anual, entre enero y febrero de cada año. Las primas, como lo dije, son 2 en el año, una en junio y otra en diciembre. Y las vacaciones, pues cada vez que un trabajador cumpla un año de servicio. Entonces, ahí pues obviamente es donde ustedes como empresarios a la hora de aterrizar en Colombia deben asesorarse para optimizar cómo va a ser el flujo de efectivo que va a requerir para cubrir las obligaciones que por el mero hecho de hacer un contrato de trabajo, pues la empresa está obligada a tener. Existen mecanismos que nos ayudan a de pronto bajar un poco esos márgenes de los cuales les hablo. Entonces tenemos algo que se llama flexibilización laboral, donde pues yo tengo la alternativa de que todo lo que le pago al trabajador no necesariamente puede ser base para que yo contribuya a la seguridad social y a las prestaciones sociales. Hay mecanismos que podemos utilizar para poder disminuir esa carga prestacional y que el costo del trabajador para la empresa pues baje en un buen porcentaje. Entonces son estrategias que se utilizan para pues beneficiar a la empresa y que también de cierta manera digamos que no van en contravía del trabajador, porque pues al trabajador a veces le favorece más tener un flujo más alto mensual que tener una serie de prestaciones que pagar. Entonces es algo que se analiza desde ambos puntos, obviamente a conveniencia de las dos partes, tanto de la empresa como del trabajador, para optimizar pues la carga prestacional de la cual les hablo. Entonces, eso es un tema que pues las empresas lo deben conocer a la hora de constituirse en Colombia para optimizar sus costos y optimizar sus flujos de efectivo. ¿Listo? Sigamos, Gustavo.
Bueno, entonces esto es como un escenario más o menos de lo que les acabo de explicar. El primer punto, digamos que el básico, es esa tarifa que yo voy a negociar con la persona que voy a contratar. Entonces, recuerden que aquí para nosotros ese es el salario básico o el salario bruto, y a partir de ahí es donde vamos a empezar a hacer todos los cálculos que requiere la empresa para contratar a esa persona. Entonces, en el primero, pues está considerado todo lo que yo le vaya a pagar al trabajador. Entonces, el sueldo básico, bonificaciones, comisiones, auxilios, todo lo que yo le vaya a pagar al trabajador por prestarme el servicio a la empresa. Luego viene el componente de la seguridad social y para fiscales. En porcentajes, eso está en un promedio entre 30, bueno, entre un 16.52 a un 30.02 puntos porcentuales. ¿Por qué como ese margen amplio? Porque pues, estamos hablando de un 16 o un 30. Hay ciertos beneficios tributarios, parte de lo que, por ejemplo, ahorita hablaba Sara. Hay beneficios tributarios que a las empresas les favorecen al momento de la contratación de un trabajador. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a desarrollar una actividad económica en Colombia y esa actividad económica está grabada con renta, mensualmente yo tengo que pagarle a mi autoridad fiscal un anticipo de renta sobre los ingresos que vaya a percibir por el desarrollo de esa actividad económica. Si yo cumplo con esa obligación, eso me ayuda a que en la parte de seguridad social y específicamente en la parte de parafiscales, yo pueda disminuir los porcentajes que tengo que cumplir. Entonces, por eso es que el rango que ustedes están viendo ahí oscila entre el 16 y el 30%. Si yo de pronto no cumplo con lo anterior, pues seguramente voy a tener que pagar los porcentajes completos, ¿ya? Entonces, eso hace parte también del análisis que se hace cuando se estabiliza una empresa en Colombia y se tiene como la proyección de qué va a pasar con la empresa. Entonces, a partir de cuándo voy a empezar a facturar, a partir de cuándo voy a contratar personas, qué beneficios puedo tomar para disminuir la carga prestacional. Todos esos son análisis que se realizan pues para mejorar temas de costos para la empresa. Y el tercer punto, que son las prestaciones sociales, que son 4, como les mencionaba ahorita: cesantías, intereses, primas y vacaciones. En total, el porcentaje que me equivale eso sobre el valor que yo contrata a la persona corresponde a un 21.83%. En este caso, pues sí, digamos que no hay alternativa de reducción, son esos porcentajes específicamente los que yo voy a tener que pagarle al trabajador. La única manera en que este porcentaje no aplique es bajo la modalidad de lo que denominamos salario integral. El salario integral es un salario que se maneja principalmente para cargos directivos o cargos, digamos, que tienen una posición alta dentro de las organizaciones, porque tiene una base o tiene un piso, que son 13 salarios mínimos colombianos, ¿sí? El salario mínimo colombiano en este momento está en 1.300.000 pesos colombianos. Entonces, ese valor por 13 es mi base para manejar un salario integral. ¿Qué beneficios tiene el salario integral? Pues que dentro de lo que yo negocie, o sea, ese es mi piso, de ahí hacia arriba, ya está incluida la carga prestacional. Es decir, que yo por aparte no voy a tener que pagar cesantías, intereses, primas, vacaciones sí, pero las 3 primeras no, porque ya están consideradas dentro del valor que yo negocio con la persona que vaya a contratar. Pero pues obviamente 13 salarios mínimos en Colombia ya es un sueldo que para nosotros en Colombia ya es medio alto. Entonces, por eso les hago la especificación de que se utiliza principalmente para cargos directivos. Pero también es muy importante considerarlo, ya que normalmente cuando las empresas aterrizan en Colombia, pues generalmente nombran un country manager, un directivo que se va a encargar de la operación acá. Entonces, es bueno manejar esta alternativa de salario integral, ya que considera parte de la carga prestacional y pues obviamente también optimiza los costos y el flujo efectivo de las empresas, ¿sí? Entonces, a nivel general, todo esto es el escenario laboral que yo debo tener en cuenta a la hora de contratar a una persona en Colombia, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar los rangos y los porcentajes de que no solamente es el valor que yo negocio con el trabajador, sino que eso tiene una serie de adiciones que van a incrementar los costos de la empresa. Entonces, es común, por ejemplo, que cuando las empresas llegan acá a Colombia, nos solicitan a nosotros realizar una proyección de lo que va a ser el costo de nómina, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es proyectar bajo diferentes escenarios cuál es la mejor alternativa para la contratación que vaya a hacer la empresa. Ofrecer también esas posibilidades que existen de bajar la carga prestacional, beneficiando a la empresa, pero no afectando al trabajador, ¿sí? Eso es muy importante.
Entonces esas proyecciones pues se hacen con el fin de que la empresa evalúe antes de hacer cualquier contratación cuál va a ser el costo que le va a representar la contratación en Colombia. ¿Sigue, Gustavo? Bueno, una última consideración acá. También parte, como lo mencionaba Sara, del tema de cambios a nivel jurídico, de reformas que nosotros llamamos acá en Colombia, así como lo hay para impuestos, también lo hay en materia laboral. Entonces, con el cambio de gobierno que tuvimos nosotros en Colombia, bajo el escenario que tenemos actualmente, el presidente Petro pues ha propuesto una serie de reformas en diferentes escenarios estructurales para cualquier economía. Entonces, una de ellas es la reforma laboral. Es una reforma que está propuesta ante el Congreso de la República, que ya ha tenido un proceso de estudio, que se ha debatido y que podría tener cambios considerables que representarían para las empresas una mayor carga a nivel de pagos prestacionales o de pagos laborales para las empresas. Entonces, también es muy importante considerar los posibles cambios que se avecinan hacia el futuro. Digamos que en este caso la reforma pues sí ha tenido más debate, no está tan seguro todavía su aprobación, como por ejemplo lo es la tributaria, que esa seguramente sí la vamos a tener este año. En materia laboral pues se siguen como debatiendo y todavía no ha pasado precisamente porque hay puntos muy álgidos que representarían para las empresas en Colombia pues mayor carga laboral. Entonces, se sigue debatiendo, se sigue como cuestionando pues todas las propuestas que hace el gobierno, pero pues es importante tener bajo el escenario hacia el futuro de que pueda afectar pues la normatividad laboral que tenemos vigente en este momento. Entonces, es un punto que deben considerar las empresas a la hora de aterrizar en Colombia, de no solamente la normatividad que está aprobada y que está vigente en el momento, sino también los posibles cambios hacia el futuro que podemos llegar a tener. ¿Sí? Entonces, con este punto cierro y ya entiendo que sigue la parte de las preguntas. No, antes quisiera tocar un puntito respecto al tema de la cultura, máximo no sé, unos 10 minutitos. Bueno, básicamente, para las personas que están conectadas hoy y están en Chile, nosotros en la actualidad tenemos un grupo importante de empresarios chilenos que los ayudamos a aterrizar en el mercado colombiano. Y creo que el tema cultural, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de interactuar ya con empresas colombianas o con el mercado como tal. Para nosotros es sumamente importante que conozcan algunas consideraciones que desde el punto de vista de la cultura se realizan. Si bien es cierto, somos latinos, hablamos el mismo idioma, sí hay, yo creo, diferencias notables desde el punto de vista de cómo uno se relaciona con un colombiano. Bueno, en mi caso yo soy chileno, vivo hace 10 años en Colombia y creo que es fundamental y creo que puede pasar también en cierta medida con el peruano, con el mexicano, que las relaciones con el colombiano tienen que ser, son de largo aliento, ¿sí? Uno tiene que hacer esfuerzos de poder conversar largo con un cliente, no es tan transaccional como es en Chile, sino más bien de crear una relación con un posible cliente. Al colombiano le gusta mucho el conversar y hablar más allá del tema laboral como tal, sino conocer a la persona con qué se va a relacionar. Creo que es fundamental para el colombiano no mirar solamente en el corto plazo, sino mirar a largo plazo cómo va a ser esta relación. Entonces, es fundamental entender esos códigos. Después, la formalidad. El colombiano es muy formal en su expresión, ya sea en un correo electrónico o cuando uno habla con él. Es muy importante tener esos códigos también. De repente, yo creo que los chilenos son demasiado directos y el colombiano sí gusta de una introducción, de abrir una conversación paso a paso antes de llegar al punto al que queremos conversar respecto a una solución tecnológica o algo por el estilo. Después entender que si hay diferencias culturales muy marcadas. No es lo mismo relacionarse con alguien de Bogotá como alguien de Medellín o Barranquilla. Hay códigos también culturales distintos que se grafican en palabras, cómo hablan, o comidas, o bailes, etcétera. Hay diferencias allí marcadas.
Lo otro que nosotros hemos visto en nuestros clientes, si bien es cierto, Medellín es una ciudad sumamente atractiva, entendiendo la fuerza que tiene del punto de vista de la innovación y todo lo demás. Nosotros hemos visto recurrentemente empresas chilenas que se constituyen en Medellín. El ejecutivo chileno está viviendo en Medellín e inevitablemente tienen que venir a Bogotá una o varias veces constantemente durante el mes, porque al final del día gran parte de las casas matrices están en la capital y aquí se tienen las grandes reuniones. Entonces vemos también como dato que la persona vive en Medellín, pero al cabo de un par de meses o un año se tienen que trasladar ya físicamente a Bogotá para hacer más ágil todo el tema de relacionamiento, reuniones y todo lo demás. Para nosotros también es fundamental, si bien es cierto, estamos en una era como lo que estamos haciendo hoy, en una reunión virtual donde estamos hablando sobre estos temas, para nosotros también es fundamental y hemos visto en nuestros clientes cuando las empresas tienen a alguien directamente de su compañía en el territorio, ya sea que viene en visitas constantes por un lado o que reside en Colombia. Eh, es fundamental cómo impregna la cultura de la compañía, cómo se desarrollan oportunidades, eso es sumamente importante. Eh, Otro dato importante es que como lo decía también Sara, las relaciones entre Chile y Colombia son de larga data. El año pasado cumplimos 200 años de vida diplomática entre los países. Chile es uno de los países que más dinero ha invertido en el mercado colombiano. Hay claramente empresas que son de connotación pública, que uno las ve desde la TAM, Jumbo, Terpel, que es una operación de Copec acá, que uno puede mapear fácilmente, pero hay un grupo importante de empresas medianas y pequeñas que también operan en este mercado. Chile le ha apostado firmemente al mercado colombiano. Recién la semana pasada estuvimos en Starco, una feria de emprendimiento tecnológico. Todos los años Chile participa en EduTech, que en Colombia FinTech. Siempre hay una delegación que viene de Chile a través de ProChile con empresarios chilenos a este mercado y la apuesta es importante. Allí el único punto que me gustaría ya finalizar es que el tema migratorio sí es un tema que todavía está un poco débil desde el punto de vista de la relación Chile-Colombia. Antes Chile con Colombia teníamos el acuerdo, pertenecíamos a Mercosur y teníamos esa accesibilidad con esa visa. Hoy no se tiene y eso igual hace un poquito complejo la obtención de visas para extranjeros, en este caso de Chile. Básicamente las vías que tenemos hoy son ya sea obtener una visa para trabajar acá y recibir renta colombiana, que puede ser vía prestación de servicios, empleado o inversionista como tal. Eh, Existe otra mecánica que es la visa de migrante, no, qué pena, ¿cómo se llama? De, me olvidé el nombre, es de nómada digital. Y esa visa, si es cierto, es fácil de obtener, no me da mucho margen de hacer cosas dentro de Colombia y obtener rentas porque, como lo dice su nombre, la idea es que yo esté trabajando desde Colombia, pero no reciba rentas de una sociedad colombiana. Entonces me deja un poco en una encrucijada respecto a la operación como tal. Entonces, ese es un punto que creo que los países tienen que resolver, entendiendo toda esta interacción que existe entre Chile y Colombia, que existe la posibilidad de obtener visas de una forma mucho más simple. eh, y el tiempo que un extranjero puede estar acá son 180 días, entendiendo que dentro de esos 180 días ya existe una prórroga para otros 90 días. Allí también es importante entender que si supero los 183 días, voy a generar responsabilidades fiscales en Colombia. Colombia, al igual que en Chile, entiende que los conceptos de renta son de renta mundial. Entonces es muy importante también graficar si alguien viene para acá, los tiempos, los topes, para no hacerse residente o si su intención es venir y quedarse un lapso de tiempo importante, entender que esa persona va a declarar renta en Colombia. Eh, Creo que en el espacio hemos ¿cómo se llama? Explicado los puntos que teníamos que desarrollar durante esta mañana. Así que abrimos el espacio a dudas, consultas que nos quieran realizar para poder orientarnos.
Pero muchas gracias, Gustavo. Muy interesante todos los temas que estamos revisando. Yo creo que a todos nuestros socios y socias les interesa muchísimo. ¿Alguna consulta o alguien que quiera levantar su micrófono puede hacerlo? No hay problema. O también nos pueden escribir por el chat. También está disponible. No veo aparecen más preguntas. Bueno, mientras, si existe Ujú. una consulta, mientras voy, respecto al impuesto de la renta, las compañías en Colombia se graban a un 35%, ¿sí? En el impuesto de renta, como decía Mario, hay luces de adelantar una reforma tributaria para que el impuesto corporativo disminuya un 30%. Eso está en una discusión respecto a estos conceptos. La idea del gobierno es disminuir el impuesto corporativo a las empresas, pero de contravía sí subir el impuesto a las personas para hacer, ¿sí o no?, el debido, la debida compensación, ¿sí?, del recaudo fiscal. Otra cosa, me voy dando como una serie de cosas como mientras hacen una consulta. Eh, Otra cosa que llama mucho la atención de los chilenos es que en este mercado no se permiten tener cuenta en dólares, ya sea ni personas ni empresas pueden tener cuenta en dólares, pero sí existe la opción de tener una cuenta que se llama cuenta en compensación. La cuenta de compensación es una cuenta que se abre en otro destino, que es comúnmente Panamá, donde yo abro una cuenta bancaria donde sí puedo recibir dólares y sacar dólares. Ahora, abrir esa cuenta tiene obligaciones, ¿sí? Ante el Banco Central, que es el Banco de la República de Colombia, y ante la Autoridad de Impuestos. Eso es importante, es decir, ¿puedo abrir una cuenta en dólares? Sí, pero no directamente en Colombia. No hay que constituir un vehículo en Panamá, solamente ante cualquier banco colombiano uno pide ese producto, pero tengo que cumplir con ciertas formalidades en su reporte de entradas y salidas de dólares como tal. Eh, y igual, todos estos aspectos de relacionamiento con clientes, políticas de términos y condiciones, el tema laboral que decía Mario, es muy importante estructurar un reglamento interno de trabajo que establezca las relaciones entre empleado y empleador. Hay una serie de cositas que son importantes mapear y que se tengan en consideración al momento de ya generar otro tipo de vinculación, en este caso una sociedad que quiera contratar empleadas como tal, lo tiene que tener muy en claro. Súper. Hay hartos detallitos importantes también que hay que tener en consideración. Am, Al parecer quedó todo súper claro porque no tenemos Yo ninguna quería hacer consulta. una consulta, no sé si se Ahí, escucha. Sebastián. Sí, Sebastián, te ¿Y cómo escuchamos. están? Oye, un millón de gracias por la oportunidad de escucharlos desde acá. Em, Quería hacer una pregunta que está relacionada un poco con lo que hablabas recién, Gustavo, de lo cultural, pero entendiendo el mercado. Y respecto a la relación con Chile, la percepción del colombiano, del empresario, del potencial cliente, del que quiere hacer cosas del mercado chileno en general, desde la seriedad, de cómo nos ven, cómo somos percibidos, y en particular, en general digo, en cualquiera de las industrias, porque sabemos que exportamos, que hay grandes marcas, y tú hacías una lista ahí de empresas que están presentes en Colombia, pero en particular también desde la industria de la tecnología. ¿Cómo es percibida el desarrollo tecnológico de Chile para el colombiano que quiere hacer negocios? Somos atractivos, estamos en la media, miran más hacia otros países si es que están buscando proveedores. ¿Cómo se ve eso? Eso, gracias. Correcto. Bueno, Sebastián, nosotros vemos que la percepción del colombiano hacia el chileno es bastante positiva. Nos ven como un país serio y a los empresarios los ven como entidades serias. Dentro del grupo que nosotros tenemos de clientes, la gran mayoría, el gran margen de empresas son de base tecnológica que operan en este mercado y vemos que se desarrollan grandes oportunidades de facilitar cierta tecnología que todavía no puede estar acá o que Chile ya mapeó o desarrolló de una forma mucho más rápida
Sí, el mercado es competitivo, es decir, sí pueden existir relaciones que, que existan otros operadores dentro de lo que uno desarrolla, pero nosotros hemos visto mucha sinergia. Primero, el primer punto, la primera capa es entre empresas que vienen directamente ya relacionadas con empresas chilenas. Lo que hemos visto en el último tiempo con empresas de tecnología es que la cuestión típica es que operas con una gran empresa y operabas en 3, 4 países y esta empresa te dice, no, sabes que necesito localizar ya el gasto en la jurisdicción, en este caso Colombia, y necesito que abras un vehículo jurídico para que me factures en esta jurisdicción. Y no obstante a que yo establezca esa relación, el primer vínculo con una empresa chilena, después están estas opciones de vincularme con empresas colombianas. Entonces, no, se percibe como un país muy serio, ¿sí? Y se ve a empresas que son muy responsables en la ejecución de las actividades. Entonces, la recepción siempre va a ser muy buena, ¿sí? Y quiero, ahí sí Mario y Sara me ayudan, no quiero pensar que solamente sea con el chileno, ¿sí? El colombiano, por la historia, creo que recibe muy bien en el extranjero, ¿sí? Muy abierto a no solamente recibirte en una reunión, sino que también darte tips sobre la industria. Yo me acuerdo de un cliente que tenemos nosotros que está en el área de factory, que nos comentaba, que es chileno, que nos comentaba que impresionante que dentro de la industria, con mis competidores colombianos, ellos mismos me cuenten cosas que, sabes que por ese camino no vayas porque lo hicimos y nos equivocamos. Y me acuerdo que esa frase me quedó muy grabada porque decía, oye, somos competencia, pero aún así me están diciendo que por ahí no es, y la sensación del colombiano es que este mercado es tan grande que todos podemos beneficiarnos de él. Entonces creo que ahí el colombiano no solamente se queda en la formalidad, sino que también es súper colaborativo, ¿sí? En poder, ¿cómo se llama?, compartir experiencias respecto a las distintas industrias que se puedan desarrollar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Micrófono abierto por si alguien quiere comentar también o que nos cuente alguna experiencia si han tenido. Bueno, parece que está más o menos claro. Bueno, de todas formas, les vamos a enviar la presentación ahí para que Gustavo nos haga llegar lo que presentaron hoy, los datos también de todos. Y si es que ahí quieren tal vez hacerle una consulta ahí más directamente, también van a tener los datos directos de todos los relatores de hoy. Y bueno, también como saben, nuestra charla va a quedar grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que también si la quieren volver a revisar o ver o compartir. No sé, Gustavo, ¿alguna palabra para finalizar? No, solamente agradecer el espacio. Yo creo que las consideraciones que hemos dicho no solamente van a aplicar a Colombia, sino que claramente a cada país que yo quiera llegar, básicamente entender cuáles son los requisitos que yo debo desarrollar. Eh, Colombia es un país muy atractivo, ¿sí? Que si bien es cierto, tenemos todavía como país, ¿sí? Ya 10 años acá me siento ya colombiano, Ujú, tenemos una oportunidad de crecimiento enorme. Colombia tiene números que, si nos comparamos con Chile, hay un margen de mejora importante. Eh, Hay que retomar cierto rumbo sobre el crecimiento, sobre facilitar la inversión. El último tiempo, los últimos, el último año los números no han sido buenos respecto a fundamentos tan importantes como la construcción. Se ha disminuido bastante, pero este país tiene bondades que si las comparamos con Chile desde el punto de vista geográfico, donde está ubicada, los accesos que tiene, la capacidad de hacer tantas cosas, no solamente en la tecnología, sino desde el agro, desde los... Uno piensa que Colombia, cuando yo llegué acá, pensaba que todo esto era trópico, ¿sí? Y tiene climas distintos. Nosotros estamos en Bogotá y es una ciudad fría, estamos encima de las montañas. Entonces creo que el potencial que tiene Colombia en los próximos años, por su gente, por sus ventajas que tiene, nosotros somos
con Sara y Mario esperanzados de que eso ocurra en un futuro cercano, de que podamos movilizar mucha más gente a... Si este país tuviera los números de Chile, sería un país muy, 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 muy lindo. Lo es, pero está ahí a la vuelta de la esquina, seguir potenciando el capital humano colombiano. Y otro tema importante ahí, yo creo que ahora me acabo de acordar de hablar del capital humano. Tenemos muchos clientes, no solo chilenos, sino que también de otros países de la región, que vienen a contratar netamente mano de obra colombiana en temas de desarrollo. Se constituyen vehículos solamente para contratar mano de obra, ya sea para desarrollar temas hacia Estados Unidos o desarrollar hacia Chile. Esa es una figura que eh, estamos viendo constantemente en tener centros de desarrollo donde vemos que por eficiencia de costos y por la calidad del trabajo se están localizando muchos centros de desarrollo en Colombia. Respecto al tema de la ingeniería y el tema de informática y todo lo demás, estamos viendo muchas de esas empresas que están localizando en Colombia. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por participar, por acompañarnos esta mañana y bueno, nos vemos en otra oportunidad porque el jueves de hecho tenemos otra charla para que también los dejo invitados ahí como de temas de ciberseguridad con nuestra empresa socia de Palavicini Consultores. Así que también invitados. Y a las próximas también que se vengan y bueno, también específicamente en temas de internacionalización que vamos a estar ahí haciendo hartas cositas en adelante también. Así que full invitados a estar atentos a todas nuestras comunicaciones. Un abrazo a todos, que tengan un muy bonito día. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias, que esté Chao, muy bien. Andrés, gracias a ti. Chao.